Hola, animalitos de la creación. No, no es cierto. No soy Julio Esteban, soy el padre Jorge saludándolos a todos ustedes desde la hermosa y lluviosa Ciudad de México, donde he venido a cuidar a mi hermanito Sergio. Fíjate que el día de hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de los Remedios, hombre, que es patrona de las Fuerzas Armadas Españolas. Eh, sí, la advocación de Nuestra Señora de los Remedios es muy antigua. Surge con los padres trinitarios, con la orden de los trinitarios, y que finalmente en 1960 el Papa Juan XXIII les concedió como patrona de los trinitarios. Sin embargo, la devoción a Nuestra Señora de los Remedios es muy antigua y sobre todo muy popular en España. A la Ciudad de México llegó, perdón, a la República Mexicana, América, llegó la imagen más antigua de la Virgen María, traída en la expedición que venía de Hernán Cortés. La traía un soldado que se llamaba Juan, Beto a saber qué, pero él la traía. Era una imagen hecha en Bélgica. Fue la primera imagen que llegó de la Virgen María, llegó a Cozumel. Y de allí la acompañó durante toda la expedición de Hernán Cortés hasta llegar a Tenochtitlan. Cuando Hernán Cortés se había ausentado de Tenochtitlan para ir a arreglar unos asuntos en Veracruz, de pelear con este otro español, etcétera. Cuando regresó se dio cuenta de esa masacre que había hecho Pedro de Alvarado en la México Tenochtitlan y que tuvieron que huir los soldados dejando todo lo que tenían, se fueron a Tacuba, es donde Hernán Cortés llegó y lloró en el Ahuehuete que hay ahí en Tacuba, conocido como el árbol de la noche triste, porque precisamente Hernán Cortés lloró de coraje y de tristeza de que esa conquista que se iba a llevar a cabo en buenos términos, por culpa de la ambición de Pedro de Alvarado, se había roto esa paz y esa armonía y México estaba en pie de guerra. Entonces tuvieron que salir huyendo y dejando todo lo que encontraban. Entonces, esa imagen la ocultaron atrás de un maguey. Eso fue en 1520. 20 años después, algún campesino la encontró, un mexicano la encontró, y ahí mismo se hizo una ermita, pero como fue tanta la gente que tenía la devoción a la Virgen de los Remedios, 30 años después, en el año de 1550, se construyó un santuario en lo que hoy es el Cerro de los Remedios, que así se llama. Es muy bonito ahí, está cerca de la Ciudad de México, es en el Estado de México. Y el Papa Juan Pablo II la nombró la patrona de la diócesis de Tlalnepantla. Durante siglos se le vestía con una ropa triangular como era la costumbre y se le ponían pelucas. Actualmente ya no se le ponen pelucas porque tiene su propio pelo esculpido en la imagen. Es de madera prensada, nacarada, hecha en Bélgica. Es una bellísima imagen. Mide 25 centímetros y carga el niño Jesús que mide apenas 8 centímetros. Y es el día de Nuestra Señora de los Remedios. Así que a quienes se llamen Remedios, muchas felicidades. Bueno, fíjense que la razón, ya les platicaba que vine a la Ciudad de México, es porque mi hermanito Sergio se está preparando, una de dos, para que se realice un milagro y que dentro de muy pronto me acompañe allá a Mammoth Lakes a pasear, o que se prepare para recibir su premio ya en el cielo. Durante este tiempo de enfermedad de mi hermano, que cada día está más débil, más delicado y que ha tenido que apechugar su orgullo
de Román del Real, que somos muy tercos y muy orgullosos, y finalmente me aceptó ayuda y aceptó que lo llevara en una silla de ruedas a su habitación. Entonces cada día se está apagando como esa velita del Santísimo que empieza nueva y brillante hasta que se va consumiendo con una cera que le queda poquita. Pero para Dios no hay imposibles. Pero lo hermoso es la cantidad de gente que está preocupada por él. Muchísimas gracias a quienes están preguntando por él y que lo ayudan, y es algo realmente hermoso. Las llamadas, la gente que viene a traerle manzanas, que le ayuda económicamente, y pues son las semillas que él ha sembrado y que han fructificado, y muchas veces ni nos damos cuenta de cómo. Yo me siento muy contento y muy agradecido de tener el hermano que tengo, que desde niño me llevaba sobre sus hombros a subir el cerro del Chiquihuite, que me llevaba a Acapulco, que me llevaba a Ixtapa, que me llevaba a diferentes lugares y que me trataba con mucho cariño, y que aprendí mucho de él, con toda la sabiduría que él tiene, que ha participado en esta estación de radio con su propio programa, y que realmente yo lo escuchaba, era su radio escucha, y me sorprendían sus enseñanzas. Ciertamente tiene una gran sabiduría y una gran espiritualidad. Autor de libros, autor eh, de artículos Desde la Fe, y autor de varias obras de teatro y pastorelas. Así que es un hombre muy sabio y muy prolífico, y le doy gracias a Dios de tener el honor de ser hermano de Sergio Guillermo Román del Real. Así que a ustedes se los encomiendo en sus oraciones, pidan a Dios por él, para que el Señor le ayude en esos momentos, ¿ok? Claro que sí, padre, así Tú lo compartiste haremos. el micrófono con mi hermano, creo yo, ¿no? Sí, ¿No? sí, Sí. sí, sí, me tocó estar como en unos 3 programas en la noche con él. Estaba los martes por la tarde, por las noches, y me tocó compartir como unas 3 veces con él, y ya después no sé qué pasó, ya no pudimos nosotros porque por el trabajo de mi esposo, y ya pues ya no tuve la oportunidad de continuar yo con él, y ya fue cuando continuó otro de nuestros compañeros aquí de la radio, Manuel Verduzco, que estuvo llevando la programación hasta hace poco, no sé qué tanto tiempo atrás, unos meses nada más atrás, que todavía pasaba el programa, y de repente ya no lo escuchamos y nos preguntábamos qué pasó, pero Que pues... no tenía teléfono celular y que le habían puesto como condición que tuviera teléfono celular. Ah, Entonces, fue la razón, ¿ok? oh, bueno, Porque le pues llamaban al teléfono de la casa. sí, Ujú. ya, pero sí, sus respuestas, sus enseñanzas también eran muy, muy buenas, muy educativas. A nosotros nos gustaba mucho esa programación, no nos la perdíamos Excelente, por las tardes siempre. excelente. Ya. Es un hombre sabio. Dice Sí. una amiga muy querida, dice, el padre Jorge está muy viajado, pero el padre Sergio es muy ilustrado. Yo digo, el estudio embrutece, la vagancia ilustra, así que yo soy muy ilustre. Bueno, Está bien, padre, este, eso es bueno. bueno, me Así doy es. cuenta que mi consentido Chavita anda por aquí. Seguramente estará al pendiente de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Está mi esposo aquí, nomás que a Chavita Ah, le habían llamado y estaba contestando él una llamada aquí personal, que alguien necesitaba dejar un donativo por aquí para la radio, y estaba yo él pensé que aquí para cuando mí. se llegó la hora, pero aquí está mi esposo, y aquí tenemos algunas preguntas, padre, que ya, Muy bien. sí, Perfecto. ¿A qué número de teléfono pueden llamarle a tu marido para que nos dejen las preguntas? al área 209-225-2317. Muy bien. Y otra vez, porque no lo apuntaron, al 209, ¿qué más? 225-2317. Muchísimas gracias. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial,
y pueden dejarnos sus preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, quejas o qué sé yo. Para eso estamos aquí, porque este es su programa. Así que, mi querida María, ¿tenemos alguna pregunta ya? Sí, nos hace alguien esta pregunta, que el rosario, ¿se le reza a la Virgen o a Dios? Mira, al rezar, estamos rezándole a María Santísima, pero también estamos meditando sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sobre los misterios gozosos, gloriosos, luminosos y demás. Entonces, María intercede ante Dios por nosotros y ciertamente Dios escucha nuestra oración y Jesucristo no le puede negar nada a su mamá. Así que de todas maneras, como decía una frase, todo a Dios por María y todo a María por Jesús. Digo, todo a Jesús por María y todo a María por Jesús. Bueno, Así es. entonces realmente no es que se pongan celosos o demás. María es nuestra madre, es intercesora nuestra y ciertamente intercede ante Dios por nosotros. Y Jesucristo, que quiere tanto a su mamá, no le niega absolutamente nada. ¿Ok? Así es, así es. Y otra pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esto pues ya les dio mi esposo una pequeña respuesta, pero para la gente que está escuchando ahorita, hay esa duda. Entonces hay El que... Antiguo Testamento está al principio y el Nuevo Testamento está después. No, no es cierto. Digo, literalmente sí. Es decir, desde la creación hasta el anuncio del Mesías Salvador, es todo lo que es antiguo. A partir de Cristo viene a haber un nuevo testamento, una nueva herencia, una nueva alianza. La Sagrada Escritura no es un libro, es una serie de libros. Y no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, sino que nos narra la presencia de Dios a través de la historia. ¿De qué manera? Pues nos narra precisamente cómo Dios es el creador de todo y sin Dios no existiría nada, cómo alguien que ama es creativo y por eso, porque la esencia de Dios es amor, Él crea, pero también tiene que compartirlo con alguien para disfrutarlo, para compartir esa bella obra de la creación, esa obra artística. Y Dios no crea a otro Dios porque sería negar su unicidad divina. Pero Dios nos crea a su imagen y semejanza para compartirlo todo con nosotros. El signo de Adán y Eva es nuestra propia historia. Dios nos proporciona todo para ser felices, pero el origen de todo pecado es cuando nosotros decidimos ser nuestro propio Dios y apartar a Dios de nuestra vida. Dios, tú me estorbas, quítate, yo soy mi propio Dios y yo hago lo que yo quiero. No es que Dios retire su amistad, sino que nosotros rechazamos a Dios y como consecuencia de eso pagamos las consecuencias de nuestra mala elección. Todo se trata de elegir y realmente nadie quiere elegir lo malo para sí mismo, pero nuestra elección se equivoca muchas veces y pagamos las consecuencias de esa mala elección. De tal manera que todo pecado es la ausencia de Dios o la mala elección de elegir algo limitante, algo pequeño, que como consecuencias pues pagamos las consecuencias. Alguien busca para sí mismo, se olvida de los demás y por eso existe la guerra, existe el hambre, existe la violencia, existe el narcotráfico, existe el mal en el mundo, porque nosotros lo decidimos, no porque Dios lo manda. Pero Dios nos ama tanto como una mamá o como un papá, que aunque sus hijos sean maleducados, groseros y demás, nunca los dejan de querer. Les dolerá sus groserías, les dolerá sus malas elecciones, los tendrán que corregir, pero nunca los dejan de amar. Y Dios no nos deja de amar. Entonces hace un plan de salvación.
cuando la caída representada en el Génesis, de ese pecado de haber comido del fruto prohibido, y Dios le maldice a la serpiente, representación del mal, y dice lo que es el primer evangelio, la primera buena noticia. Pondré eterna, desde hoy en adelante, te arrastrarás sobre tu vientre, morderás el polvo todos los días de tu vida. Pondré eterna enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esa te aplastará la cabeza, aunque tú trates de morder su calcañal. Traducción. Pondré eterna enemistad entre ti, el mal, y la mujer, la nacida sin pecado. Esa es María. Entre tu descendencia del mal y la suya. La descendencia de María es Jesucristo. Esta descendencia te aplastará. Aunque tú trates de morderle, de destruirle, de crucificarle, Él te vence. Es decir, es la promesa de salvación. Toda la historia del Antiguo Testamento viene a ser esa preparación de Dios para la llegada de este Mesías. Tarda muchos años, pero Dios educa a su pueblo para esa salvación. Dios educa a un pueblo salvaje que se acostumbraban en el mundo, se acostumbraba a destruir ciudades completas, matar mujeres y niños, echar sal en la tierra para que no volviera a producir fruto, incendiaban, mataban y demás. Y Dios tiene que promoverse como un Dios vencedor y único. Y entonces vamos a ver cómo este Dios que pone mandamientos y que hace un pueblo guerrero y nómada, lo convierte en una nación sobre otras naciones, y que cuando este pueblo es surgido de Abraham está con él, todo va bien. Cuando se olvidan de él y empiezan a alabar a falsos dioses, el pueblo cae como víctima de sus propios pecados. Y es entonces cuando vienen los profetas a hablarnos de este Mesías, este Salvador, ya no solamente para los nacidos de Abraham, sino una salvación para todo mundo. Y esta promesa se da con el Mesías Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, en Cristo está el Nuevo Testamento. El signo precisamente de la Eucaristía es, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Traducción. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, en la antigua alianza que Dios hizo con Israel, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Te doy estos 10 mandamientos, cúmplelos y yo te guiaré a una tierra que emana leche y miel, una tierra prometida. Entonces, esas alianzas se selló con sangre de reses, de corderos, con sangre. Esa es la sangre del pacto, de ese sacrificio. Ahora esa alianza se cumplió. El día de la crucifixión, el velo que cubría la Santa Santorum, el lugar más santo del templo, se rasgó de arriba abajo, significando se ha cumplido la promesa antigua. Ahora hay una nueva alianza. Esta alianza es nueva, es novedosa y es eterna. Ya no va a haber otra, esta es definitiva. ¿En qué consiste esta alianza nueva? Ya no es solamente para los nacidos de Abraham, ahora es para todo mundo. Jesucristo ha dicho, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y es para todo el mundo. Jesucristo manifiesta esa salvación y esa misión para todo el mundo. Entonces, esta alianza nueva consiste, yo seré tu Dios y su pueblo es todo aquel que quiera seguirlo y sea bautizado y forma parte de este cuerpo místico de Cristo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Te doy este mandamiento nuevo. Ya no son suficientes los 10, sí, pero no te preocupes, te lo dejo más barato. Cumple con este y ya cumpliste con todos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
es decir, el mandamiento del amor que sintetiza todo. San Agustín nos dirá, ama y haz lo que quieras, porque el que ama no puede pecar. Y yo les digo, pórtate como te dé tu regalada gana, pero ama. Es lo mismo que dijo San Agustín. Entonces este es el mandamiento del amor. Tú cumples mi mandamiento, yo estaré contigo. ¿Y cómo estará con nosotros? Pues está ya no como una columna de fuego que se manifestaba en la noche o una columna de humo durante el día sobre el arca de la alianza, sino que ahora está verdaderamente presente. Este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Y entonces, como dice San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que tú vuelvas. Entonces, a partir de Cristo, cuando Cristo ordena sacerdotes a sus apóstoles, los apóstoles van a difundir esta buena nueva a todo el mundo y a convertir nuevos seguidores de Cristo. Y esta alianza es para todos los que creen en él. Es católica, de un término griego que significa universal. Todo mundo es bienvenido a seguir a Cristo. Y la predicación de los apóstoles se da como testimonio, primeramente, en lo que hicieron los apóstoles. O sea, primeramente, el Evangelio, que es la palabra viva de Cristo. Vienen los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, que da testimonio de qué pasó con los apóstoles una vez que Cristo ascendió a los cielos. Vienen las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, etcétera, a filipenses y demás. Vienen las cartas testimoniales de Pedro, de Santiago, de Juan. Vienen el Apocalipsis de Juan como una promesa por cumplirse. Es decir, el Apocalipsis es el anuncio de una promesa que está por cumplirse. ¿Cuándo? Pues a lo mejor hoy dentro de 3 minutos o a lo mejor dentro de 50,000 años. Justamente cuando Dios quiera. Pero Cristo ha de regresar triunfante y nos ha de juzgar a vivos y muertos. Es decir, es el reino final, es el reino de Cristo y ha de venir triunfante. Puede ser hoy o puede ser dentro de mucho. Entonces el Nuevo Testamento es la promesa ya cumplida del Antiguo Testamento y es la promesa de este Nuevo Testamento que está vigente hoy, esta nueva alianza y esta promesa de Cristo triunfante al final de los tiempos. Espero haber explicado lo que tomaría todo un curso de Biblia con más detalles en este breve tiempo. ¿Ok? Así es, padre, pues creo que está bastante claro. Mire, le voy a dar unos saludos que vienen aquí de estas personas y continuamos con las preguntas. Dice Cris Riverago, así es, honor conocerlo. Gracias, Pedro y Toña Estrada, padre, saludos para todos ustedes. Gracias, mi querido Pedro y Toña. Y por aquí anda una mosquita metiche. Fíjate que son las mascotas más fieles y más lindas, porque sí, los demás animales los corren, se van, pero ella le dice, quítate. No, pero sigue fiel, es que yo te quiero mucho, y sigue, sigue, sigue. O sea, son las mascotas más fieles, fíjate. Sí, así es. Dice esta pregunta, ¿qué tiene que ver la varita de nardo en la iglesia? Porque se sabe de la vara de San José. ¿Era lo mismo? Significa la pureza y significa la castidad, la limpieza, la pureza, eso es lo que significa. A San José se le pinta con esa vara de nardo como signo de su virginidad, de que María, de acuerdo al dogma, permaneció virgen antes, durante y después del parto. Y que José fue esposo de la Virgen María, compañero de ella, padre de Jesucristo aquí en la tierra, pero no contribuyó físicamente
para la encarnación de Cristo, sino que fue obra del Espíritu Santo. Entonces es su castísimo esposo, como lo define la letanía de la adoración al Santísimo. Y esto es lo que define la castidad y la santidad, la virginidad. Muy bien, muy bien. Ah, qué bueno que me lo aceptas, gracias. Sí la tiene, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más? Claro que sí. Dice, ¿por qué la misa en sábado sí deberá de ser en domingo? ¿Cómo está esto? No, porque la misa del sábado por la tarde ya se considera misa dominical. Bueno, recordemos, por ejemplo, que en el contar judío, el nuevo día empieza al caer el sol. Entonces ya empieza un nuevo día. El Sabbat empieza desde el viernes por la tarde al caer el sol y se completa hacia el sábado al caer el sol del sábado. Entonces ya es propiamente el primer día de la semana, que es el domingo. De acuerdo a esto, a partir del Concilio Vaticano II, se consideró como una forma también de facilitar a quienes por alguna razón los domingos no pueden asistir a misa porque están prestando un servicio necesario a la comunidad, sean doctores, enfermeros, bomberos, taxistas, transportistas, restauranteros, etcétera, que prestan un servicio esencial y que no pueden dejar de trabajar en domingo porque afectaría a algunas personas. Entonces se les facilita que el sábado por la tarde, ya víspera dominical, cuente como misa de domingo. Tiene que ser a partir de la caída del sol, normalmente después de las 5 de la tarde. Ya se considera misa dominical. Y las misas del domingo hasta el anochecer también se consideran misas dominicales. Entonces, por eso, la misa del sábado es misa de vigilia o de víspera, pero ya cuenta como misa dominical. Muy bien, así es. Me encanta que me digas muy bien, porque me acuerdas a mis maestros que me hacían preguntas y si les contestaba bien, me decían muy bien. Gracias. Gracias, maestra. Oh. Por ahí había un programa que veíamos que era con los polivoces que decía, muy bien, muchachito, muy bien. Muy bien. Muy bien. Lori Valencia. Fíjate que esta anécdota de Eduardo II tenía muchas limitaciones en la televisión había muchas limitaciones antiguamente, afortunadamente, porque había cosas que no se podían tocar. El presidente de la República, creo que el ejército mexicano y la Virgen de Guadalupe eran intocables. Entonces nadie podía mencionar, hacer burla o del presidente o de la Virgen, y no me acuerdo de qué otra cosa, creo que era del ejército. Entonces había algunos íconos también. Por ejemplo, yo trabajé con un excelente maestro mío de doblaje cinematográfico, que es Rubén Arvizu, hermano del Tata Arvizu, de Jorge Arvizu, el Tata, de Yo Quiero Becocol, el que hacía las voces de Don Gato, de la Agente 86 y demás, el doblaje. Rubén Arvizu a mí me enseñó y me dio trabajo y con él produje películas, él fue mi maestro y con él hice el tratamiento para la última película de Cantinflas, que no aparece Cantinflas, sino que la produjo para Mario Moreno Ivanova, su hijo, que se llamó Welcome María, que le hicimos con María Victoria. Pero Rubén me hablaba acerca me enseñó acerca del doblaje, y era precisamente porque venía al caso de Eduardo II. En cuestión de doblaje, había una serie de detectives, creo que era Misión Imposible o Hawái 5-0, en la cual no se podía mencionar cocaína
entonces se decía, tratando de justificar, se cambiaba el guión para decir, es que en bolsas de azúcar traen unos diamantes, y entonces por eso tenían que buscar las bolsas de azúcar y los diamantes, porque Gobernación en México censuraba la palabra cocaína o narcotráfico y demás. Todavía cuando yo estudié para locutor, se tenía que decir que había que explicar que el mal no triunfaba. Por ejemplo en Bonnie and Clyde, que según esto escapan a México. No, perdóname. Hubo una película en la cual La Gran Fuga, creo que se llama, que es con Annie McGraw y Steve McQueen, me parece que se escapan a México después de hacer sus fechorías y no los pescan ahí. Entonces ponían en México, pero ellos fueron atrapados en México por la policía mexicana. Es una ficción, pero tenía que justificarse eso. Entonces Eduardo II, volviendo al tema, no podía imitar a Pedro Armendáriz, ni menos a Pancho Villa, porque era una figura histórica y era censurado. Entonces se sabía que era Pedro Armendáriz imitando a Pancho Villa, pero con el general Mafafas y con John Garrison. Muy bien, muchachito, pero era entonces tenían que disfrazar a Pancho Villa y a Pedro Armendáriz sin ofender a Pancho Villa, sino que era el general Mafafas y Juan Garrison. Sí. Muy bien, eso es una anécdota de lo que les estoy explicando. Ok. Pero eran comedias muy divertidas, padre, que se divertía uno con sus chistosadas. Y era un humor blanco, muchas Sí, veces muy tonto y demás, pero el ingenio que tenían y además el talento para imitar sí. voces diferentes y crear personajes. Muy bien por los polivoces, por Enrique Cuenca y Eduardo II, Eduardo Manzano. Así es. Así es. Ok, tengo una pregunta aquí, dice Lori Valencia. Según los Gracias, Lore. hermanos separados, dicen que el coronavirus tiene que ver con el sello de la bestia 666, que según ellos está en la Biblia. Pues qué bestia. Digo, qué bestia quien piensa en eso, porque mira, es como querer meter las profecías de la Biblia a calcetín y con calzador, así como muchas veces se interpretan las profecías de Nostradamus, que ni dijo eso, pero no las tragamos. Es que en la profecía de Nostradamus estaba lo de el atentado de las Torres Gemelas de hace 20 años, así, y encajan a fuerzas eso, ¿no? No, ha habido muchas epidemias, de hecho hace 10 años fue la influenza española, perdón, hace 100 años, fue la influenza española que mató a 50 millones de habitantes en la Tierra. Se tuvo que usar tapabocas y demás, aunque no se hizo tanta propaganda porque era la Primera Guerra Mundial, pero causó más víctimas que la guerra misma. Pero fue una influenza que duró años y que causó estragos. Entonces, ha habido pandemias, ha habido epidemias, aquí mismo en México, precisamente con los negros que traían los españoles, que venían con viruela y que causó estragos en México, Tenochtitlan, y que eso debió a que México, Tenochtitlan se debilitara y cayera derrotada hace 500 años, precisamente. Entonces, no hay que echarle culpas. Digo, es muy fácil echarle culpas, pero más bien sería muy bestia a aquel que no se vacuna y que no se pone tapabocas y no mantiene su distancia. Ese sí que es bestia. El número de la bestia, en realidad entendamos que Juan escribió el Apocalipsis antes de escribir el Evangelio. Esto es mientras estaba desterrado en la isla de Patmos, y que lo escribe en un lenguaje que es entendible para los judíos, pero sobre todo para los cristianos, los que creen en Cristo, que es un lenguaje un tanto confuso o ignorado
por los romanos, que eran los perseguidores de los cristianos. Entonces, de alguna manera, para dar a entender esos misterios, el Apocalipsis habla, por ejemplo, de una mujer vestida de sol con la luna a sus pies, que está embarazada y que un dragón con 7 cabezas quiere destruirle, pero esta mujer es llevada al desierto, donde da a luz a su hijo, que viene a reinar para siempre, y entonces está haciendo referencia a la serpiente, que es el Imperio Romano, que tiene 7 cabezas, que habla acerca de la plenitud de donde ha dominado el Imperio Romano, que hay una persecución que está haciendo referencia a la Virgen y que no podrá destruir al nacido de la Virgen, que es Cristo Jesús, que viene a reinar. Cuando Juan escribe acerca del número de la bestia, que es el 666, es el número de teléfono de Nerón. No, no es cierto. A ver, en aquel entonces en hebreo no había números como nosotros conocemos, los números ni romanos ni arábigos. Entonces se le daba valor numérico a las letras del alefato. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow. O sea, el número 6 es Wow. Y 3 veces el 6 es Wow, Wow, Wow. Y como Nerón tiene nombre de perro, pues entonces era el nombre el número equivalente a Nerón. No, ese número es el equivalente numérico a Nerón, haciendo referencia precisamente a la bestia. El anticristo no es precisamente un personaje de carne y hueso específicamente nacido de un chacal, como sale en la película La Profecía, que son 3 películas de la profecía que tuvo mucho éxito allá en 1980-83 y que estuvo muy buena, me encantó, que se supone que el anticristo nace del embajador de Estados Unidos en Roma, y que le cambian al hijo por el hijo nacido de un chacal, y entonces es el anticristo y matan, le interpreta Gregory Peck al papá del anticristo, al embajador, y al final lo matan. Y le dicen, es que tu hijo es el anticristo, ve, en su cabello tiene la marca de la bestia, el 666. Entonces cuando su hijo está así, le abre y dice, ay, menos mal, es el 999. O sea, lo vio al revés, no. No, pero en realidad me gustó mucho al final, porque se supone que Cristo habría de regresar, entonces ya en la tercera película, busca matar a todos los niños recién nacidos, pero resulta que se encuentra el anticristo con Cristo, no como un bebé, sino como Cristo triunfante y glorioso, ¿no? Que ya no va a volver a nacer, sino que va a venir triunfante. Pero no tiene nada que ver. O sea, el Apocalipsis viene a ser fuente de inspiración para muchas películas de terror. Hay que entenderlo, no literalmente, sino más bien entender su sentido, y para eso está el aparato exegético, que lo tiene la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Nueva Biblia Española. Muchas Biblias traen una explicación al caso, la referencia, para no andar dando patadas, dando golpes de ciego o patadas de ahogado, sino entender el por qué se escribió y cómo se dijo o por qué se dijo. Entonces, pero entendiéndolo literalmente, inspira muchas películas de terror. Así Como El es. bebé de Rosemary, como tantas otras. Así que no hagan caso a eso, más bien cultívense, edúquense y comprendan. La Biblia no es cosa de decirle otra, ni es leer a ver qué me inspira Dios, sino va a pasar como, a ver, Señor, ¿qué me dices? Saliendo de ahí, se suicidó, se colgó de un
de un árbol y se mató. No, 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 señor, no. Va otra vez. A ver qué dice aquí. Y Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Pues no, es peligroso eso. O sea, no se trata de jugarlo al estilo de la ruleta rusa. Se trata más bien de conocer la palabra de Dios y vivirla. No es una palabra escrita, sino escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, pero vivir la palabra, no nada más memorizarla. ¿Ok? Así es, padre. No, pues en este tipo de cuestiones de que dicen nuestros hermanitos por ahí, siempre sacan muchas politiquitas de esas, pero pues hay que tener sentido común cuando nos dicen algo, porque pues la palabra de Dios, como usted dice, no se toma literalmente, sino que hay que estudiar bien para ver. Incluso hay gente en la Iglesia Católica que por necia hace más caso a los rumores y chismes que a la ciencia y que a la palabra de Dios y que a la autorización, a la autoridad de la Iglesia. Hay quienes que van por chismes y que sin ignorar, que sin conocer, y más bien en fundamentos de ignorancia, dicen, no, es que altera el ADN. ¿Y qué cosa es el ADN? Pues no sé, pero algo que tiene el cuerpo se llama ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Y ya les pongo a explicar y todo eso, pero ni siquiera saben, pero están hablando de lo que no saben. Así. Entonces, no, es que es malo vacunarse. Es que hay un padrecito que ya nos dispensó de que nos vacunemos. Por eso el obispo Myron Cota nos dio una carta indicándonos a todos los sacerdotes que ningún sacerdote tiene facultad para dispensar a nadie de la vacuna, porque se hará responsable de la enfermedad o muerte de quien haya dispensado. Nadie está dispensado de la vacuna. Así que es una recomendación a todos los católicos que se vacunen para acabar con este virus. Lo ha pedido el Papa, lo han pedido los obispos y nosotros católicos debemos de ser dóciles a la orientación de la Iglesia, que es madre y maestra. No es por voluntad o berrinchito de un obispo o del Papa. Es buscando la salvación de todos. El Papa Francisco ha dicho, aquel que se niega a vacunarse no solo atenta contra su vida, sino con la vida de los demás. Por esas tonterías políticas o ignorancia o fanatismo, no ha funcionado como debería de funcionar la vacuna. Se preguntó a un experto en el tema de medicina, de salud. Dice, es que nosotros estábamos planeando que con la vacuna todo mundo la aceptara y ya, santo remedio, no se seguiría aplicando, habríamos vencido. Sin embargo, hubo muchas personas que se negaron a vacunarse y esto generó mutaciones del virus y no está siendo tan efectiva la dosis que hubiera sido suficiente y va a ser necesario una tercera vacuna para quienes ya la tienen, pero es muy importante que todo mundo se vacune. Entonces, no sean temerarios de desafiar la doctrina social de la Iglesia, la autoridad del Papa y de los obispos. ¿Ok? Eso se llama ser temerario, cuestionar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Así es, padre. Tenemos ya el tiempo bastante limitado, pero tengo unos pequeños comentarios aquí que nos hicieron. Y dice Margarita Rodríguez de Mercado. Gracias, Margarita. Me dice a mí, no se preocupe, Mari. El sábado a las 6 de la mañana en cabina me acompañó a rezar el rosario y a las 9 de la mañana una mosquita. Dice, creo que era católica, pero más bien le gustó mi café porque bebió un poquito. Saludos al padre Jorge. Como el borrachito de Monterrey, que le cayó una mosca en su copa y dice, la chupa y dice, a emborracharse con su dinero. Eso está bueno. Otra anécdota también, unos amigos míos, que era capitán de aviación y su esposa, una
talentosísima mujer, Guadalupe. Me invitaban a su casa, gente muy linda. Y tenían unos niños muy simpáticos. El niño de 3 años baja con su taza de café, la taza de café de la mamá que estaba limpiando la casa abajo, y ve al niño y dice, no, te puedes caer, trae para acá, pero mamá, nada. Y se toma el café. Y ya que se lo estaba tomando, le dicen, tenía mosca. Por eso había bajado de la planta alta el café para decirle que tenía una mosca. Que tenía una mosca, bueno. Pues ya que se lo había tomado. Tenía mosca. Bueno. Carmen Acevedo dice, saludos, padre. Gracias por tantas enseñanzas. A ti, Carmen, por estarnos escuchando. Gracias, mi querida Carmen. Lori Valencia dice, lo pregunto porque tengo un hermano que es de otra religión y siempre está diciendo esto. Y bueno, luego dice que muchas gracias. Me acuerdo porque una vez en Marta Susana, que tenía un programa de televisión, me invitaron a Miami para un foro de diferentes religiones, sobre las diferencias de las religiones. Y el que era judío, que yo me imagino que era no un buen judío, que digamos, era porque estaba atacando a la fe católica constantemente, y los protestantes y todo. Y pues yo ya con un poquito de práctica con María Laria en cara a cara, yo ya sabía que la última sección es cuando la gente se queda con lo último que dices. Entonces yo dejaba que hablaran todo. Marta Susana en los cortes comerciales estaba pero fúrica porque ¿de dónde sacaron ese padre que no habla, no hace nada? Hasta que en una intervención, después de un corte comercial, Marta Susana me dice, padre, ¿no le va a contestar nada a lo que está diciendo el judío sobre la fe católica? Dije, bueno, mire, hay una bomba yucateca que dice, tú eres del culto judío, yo soy del culto cristiano. Si no te toco tu culto, ¿por qué me tocas mi religión? Y a partir de ahí se empezó a relajar la situación, empecé a contar chistes y todo y demás y platicar. Al final, los protestantes me pidieron que les diera la bendición y el judío también acabó diciendo que pide que Dios me bendiga, ándale pues. O sea, acabamos siendo cuates en ese programa. Bueno, entonces mira, podrías contestarle con esa bomba a tu hermano, decirle, oye, yo tengo la fe auténtica, tú tienes la piratería, por lo tanto, sé exigente, no se conforme con menos, se exige la auténtica, la única, fundada por Cristo. Diga no a la piratería, come carne, frutas y verduras. Ok, bueno. Así es, padre. Pues aquí vamos a dejar una pendiente para mañana porque no sé si haya alguna explicación. Dímela rápido y ahorita te la contesto. Dice, sí, ¿cómo explicarle a un niño de 5 años que es homosexual? ¿Qué es homosexual? ¿Qué es ser homosexual? Ok, de 5 años, ¿cómo explicarle? Mira, decirle algo, que es una situación en la cual alguien no cumple con su función del propio sexo, que Dios nos crió para amarnos hombre y mujer. Sin embargo, algunos tienen preferencia por personas de su propio sexo, lo cual no es malo querer a alguien de su propio sexo. Explicarles que son alguien que se siente atraído más por una persona de su propio sexo que por otra. Hasta ahí, punto. Ya entrar en detalles, a lo mejor tu hijo te va a explicar más. Porque como antes cuando el niño preguntaba, papá, ¿cómo nacen los niños? Los papás sudaban. Cuando ahora los papás quieren hablar con sus hijos de 3 años sobre sexo, dicen, es tiempo de que hablemos de sexo. Sí, papi, ¿qué quieres saber? Ahora saben más, ¿no? Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho por su atención. Les encomiendo a mi hermanito Sergio en sus oraciones, por favor. Claro, y me ha dado mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, María, y a tu esposo.
Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios mediante, nos estaremos viendo mañana. Gracias. Gracias, Padre, y pues saludos ahí para sus hermanitos. Gracias. Hasta luego.